El 24 de julio de 1883 se inaugura el ferrocarril La Guaira a Caracas. Antonio Guzmán Blanco celebra con pompa el natalicio del Libertador. Se han extendido las líneas telegráficas y el servicio telefónico de las líneas Caracas-La Guaira. Pero todavía los caraqueños iluminan sus casas con pequeñas lamparillas de gas. Mi padre es una cosa increíble. A los 25 años, 1895, funda una compañía para producir energía a larga distancia allá en el Encantado, transportarla a Caracas. Sí, prácticamente se acababan de inventar los transformadores. Mientras no existían los transformadores, tú no podías traer corriente a larga distancia. Ricardo Zuluaga Tovar, padre de Ricardo Zuluaga Pérez, es un pionero de la electricidad en Venezuela. Es el fundador de la electricidad de Caracas. El abuelo, viendo un día una revista científica o tecnológica, ve un reportaje sobre una presa que han hecho en Alemania y para turbinar el agua y sacar electricidad. Empieza a estudiar en Caracas hidrográficamente dónde puede haber un río que sea constante, identifica y compra pedazos de la Hacienda del Encantado. Y fue el primero en aprovechar la fuerza eléctrica proveniente del agua. Aprovechando el caudal del río Guaire, construyó las primeras centrales hidroeléctricas. ¿Cómo un hombre tiene una idea tan novedosa y técnicamente tan difícil y logra éxito a base de motivar a la gente? Y a base, inclusive se le acaba el dinero antes de terminar la planta y le dice: los que puedan trabajar por la comida, que sigan, lo que no, yo no puedo pagar. Él no tenía ningún recurso personal, sino que había creado el proyecto y había conseguido a unos amigos conocidos que lo financiaron. Y se logra lo que es la electricidad de Caracas. Él lo que hace es convencer a un grupo de gente, entre otros a su hermano, a Carlos Zuluaga, de que arriesguen un dinero para una quimera, porque aquello era algo verdaderamente impensable en la Caracas de aquel entonces. Y esa Caracas de finales de siglo, de unos 90.000 habitantes, deja atrás las lámparas de querosén y se encamina al siglo XX. Sorprendida con este novedoso método de generar energía y de alumbrarse en las casas y las calles de la capital. Ese espíritu emprendedor de Ricardo Zuluaga Tovar, obviamente lo recoge su hijo, Ricardo Zuluaga Pérez, y cuando él fallece, Ricardo Zuluaga Pérez era un muchacho prácticamente. Él lo idolatraba, era casi que una figura religiosa para él, del padre que apenas había conocido y que había sido muy cariñoso con sus hijos. Éramos 4 hermanos, Ricardo era el mayor. Cuando el papá murió, Ricardo quedó a los 12 años instruido por mi mamá, que lo consentía de bárbaro. De 12 años quedó de jefe de familia. Le debe haber costado mucho trabajo porque un niño que desde los 12 años empiezan a consentirlo, a ser autoridad, que es lo peor, ¿no? Y sin embargo salió tan bien como era, tan agradable, tan buena gente y tan todo, era difícil. Ser el hijo del fundador es un privilegio, pero sobre todo es un gran reto, una gran responsabilidad. El ejemplo de papá y mis creo que lo obliga a uno a mantener una línea de conducta, porque tú tienes que hacer honor a un hombre que es heredado. En 1941, el Congreso Nacional elige al general Medina Angarita como sucesor de Eleazar López Contreras para el período 1941-1946. El motor petrolero se hace sentir en una Caracas que se moderniza y se extiende hacia el este.
Ricardo Zuluaga estudia en la Universidad Central de Venezuela. Papá, luego de graduado de ingeniero civil en la Central, hace un posgrado en MIT en Massachusetts, en la Universidad Tecnológica de Massachusetts. Son aquellos años convulsos de la Segunda Guerra Mundial. El ataque japonés a la estación de Pearl Harbor abre el camino a la participación de Estados Unidos en el enfrentamiento bélico. Y hay un programa que yo creo que supongo que los incentiva a ellos también, que se llamaba Fill the Skies with Pilots, llenemos el cielo de pilotos, donde el gobierno patrocina y ayuda o en cierta forma subsidia que las universidades promuevan la aviación. En el fervor de la movilización que ocurre en suelo norteamericano, Zuluaga ingresa en el programa de entrenamiento para pilotos civiles junto a su primo Óscar Machado. Están entre si entrar o ofrecerse, o no sé si había algún tipo de recluta, pero en todo caso se enteran aquí en Caracas y un poco les jalan la oreja de que no vayan a estársele ocurriendo de estarse metiendo en la guerra. Obedientes regresan, pero ya la afición por el vuelo está sembrada. En diciembre de 1944 se casa con Carmen Luisa Rodríguez, que ya cortejaba desde muy joven. Yo conocí a Ricardo porque estudiaba con su prima que vivía al lado de él. Y en la casa de los Zuluaga, de Ricardo, les montaron un colegio. Y a mí no me dejaban ir a ese colegio porque ya Ricardo me estaba enamorando. Total que le inscriben en el San José de Tarve. Dice mamá que papá todos los días iba a verla salir del colegio. Se casan en el 44. Casarse con él era como sacarse la lotería, ¿no? Yo creo que yo no he visto nunca una persona más buena que él. Tuve 2 niñas y muchos varones. Ricardo es un gran consentidor de sus hijos y la tarea disciplinaria la deja en manos de su esposa. Disciplina él, por estar siempre alcahueteando a los hijos. Disciplina cero. Cuando él llegaba y yo salía a recibirlo y todo, y entonces le contaba los pleitos que había tenido con los hijos. Digo, no, yo vengo aquí para estar con mis hijos, así que no me hables mal de ellos porque te voy a desautorizar y no te voy a hacer caso. En alguna oportunidad declaró Ricardo Zuluaga: ha sido una extraordinaria compañera. Aunque peleamos mucho, ella siempre tiene la razón. Han sido 65 años de feliz incompatibilidad conyugal. Al caer la dictadura, Óscar Machado Zuluaga es nombrado ministro de Comunicaciones en el gobierno de Wolfgang Larrazábal. Entretanto, Ricardo Zuluaga asume la gerencia general de la electricidad de Caracas. Con el presidente Rómulo Betancourt se inicia la construcción del más ambicioso proyecto hidroeléctrico a cargo del Estado. En el sector privado, la electricidad de Caracas moderniza su infraestructura y amplía el número de suscriptores. Luego de más de 2 décadas de desempeño exitoso, Ricardo Zuluaga pasa a ser gerente general de la Luz Eléctrica de Venezuela, la más importante empresa de distribución de electricidad en la capital. Siempre se empeñó en cuidar las relaciones laborales, el beneficio a la familia del trabajador y motivarlos a convertirse en accionistas de la empresa. En 1972, esta empresa se fundirá con la Electricidad de Caracas. La unificación de estas 2 compañías abre un nuevo derrotero para Ricardo Zuluaga.
Aunque mantiene su lugar en el cuerpo directivo de la empresa, pasa a estar a la cabeza de un nuevo, complejo y diversificado proyecto, Inversiones Tacoa. Fue una empresa que acumuló capital a partir de los ingresos de la electricidad de Caracas y fue un factor de desarrollo extraordinario de la propia electricidad y de negocios colaterales también. Recordemos que Inversiones Tacoa es la que va a coordinar la construcción de la central termoeléctrica en Arrecifes y también otras inversiones de orden inmobiliaria. Y el corazón, el gerente operativo de toda esa aventura empresarial va a ser Ricardo Zuluaga Pérez. Yo diría que Ricardo fue un gerente y un empresario exitoso. Fue un gerente porque motorizó empresas que ya existían y fue un empresario exitoso porque creó empresas y las motorizó gerencialmente. Papá tenía una fascinación con la aviación. Le fascinaba volar. Él se graduó de piloto número 6. De todo el grupo, él fue el 6º que se graduó. Cuando eso éramos novios y me dejaban ir con él con tal de que no me montara en el avión. Por supuesto, lo primero que hice cuando llegué a Maracay fue montarme en el avión, ¿no? Pero escondida. Su gran pasión era la aviación. De hecho, cuando murió mi hermano Rodolfo en un accidente de aviación, en el velorio, llorando, se acercó a decirme, dile a tu mamá que por favor no me prohíba volar. Ricardo tuvo esa pasión junto con sus compañeros de generación. Identifican unos terrenos aquí en Caracas donde hacer, que era la mitad de Caracas, todo el este era todavía hacienda. Y hacen una asociación que compra varias haciendas en Caracas. Compran una parte a los Brand, que es la hacienda de La Carlota, compran otra hacienda a los Ruices, que es hoy en día la zona industrial de los Ruices. Y juntando haciendas logran tener una pista. Esos terrenos se compraron a $1 bolívar el metro cuadrado. Imagínate tú lo que era eso en aquel entonces. Y cuando hicimos el aeropuerto aquí en La Carlota, yo era la que cargaba el teodolito y todo para levantar los planos y demás. Eso es una aventura completamente privada y ellos son los que construyen La Carlota. El Aeroclub y el aeropuerto de La Carlota fue, yo creo que de las cosas que uno no se da cuenta, muy importante para la integración y el desarrollo positivo del país. Porque todos los empresarios que vivían en Caracas y que tenían haciendas, tierras, fábricas, industrias en el interior del país, la comunicación que podían tener era inmediata. Además de que desde el punto de vista de la seguridad, para un país tener una flota de aviación civil como la que llegó a tener Venezuela es una garantía para la seguridad alimentaria, para la seguridad en términos generales. Pero lo que no entiende la gente es que aquí nacieron, por ejemplo, 300 fincas, creo que era lo que decía papá, de inversionistas caraqueños que de otra forma no hubieran ido a invertir en ganadería o en agricultura en una zona inhóspita si no hubiera sido por la facilidad que le da el avión. Y Venezuela tuvo la particularidad de en Latinoamérica ser el país con más aviación general que había. Hasta que el Estado venezolano advierte que es un lugar estratégico, que es fundamental para la Fuerza Aérea tener el control de ese aeropuerto y se los expropian. Pero mantienen el Aeroclub Caracas, que se mantuvo allí hasta bien entrado el siglo XXI, cuando lamentablemente fue sacado del aeropuerto de La Carlota, pero estos mismos pioneros que habían advertido que eso podía ocurrir,
ya habían construido el aeropuerto Caracas, que lleva el nombre de Oscar Machado Zuluaga, y allí estuvo también Ricardo Zuluaga entre los promotores de esa aventura. La pasión de la aviación solo será comparable por la pasión que Ricardo Zuluaga desarrolla por el campo. Quizá ya la tiene en su ADN por sus antepasados que de España llegaron y se instalaron como agricultores en tiempos de la Compañía Guipuzcoana. Con el respaldo de unos amigos, compra unos terrenos para iniciar una nueva y ambiciosa aventura empresarial. En esa época esto era el llano de Doña Bárbara. Cuando nosotros compramos, aquí no había ni camino, ni cerca. Un ganado muy criollo, bastante arisco y sabanas abiertas. De las dificultades de este llano es que el subsuelo no tiene agua. Hoy en día, Gabriel ha logrado que subiendo un poco el nivel en esos caños, meterle riego a los potreros que están al sur del hato, que estaban muy deteriorados, que se rastrearon y se sembraron. Y tenemos hoy en día como casi 600 hectáreas, creo, de potreros artificiales regables que en verano nos permitirían tener quizás 1000 vientres más. Ahora, no todos son rosas. En el llano se viven grandes extremos. Hay una temporada en que llueve mucho, entre 1,5 metros y 2 metros por año, que es mucho decir, 1.500 a 2.000. Y la evaporación es también del orden de los 1.500 a 2.000, de manera que una laguna que tenga menos de 2 metros se seca sola, sin que el ganado se la vea. Siempre dispuesto a aprender y perseverante, el hato El Milagro se convierte en un pilar de su actividad profesional. Siempre estuvo en el empeño de que no era esparcimiento, que era un sitio de inversión, de mejora. Él siempre quería llevar desarrollo al llano venezolano. Hicimos un programa que estaba compuesto de 3 partes. La primera era mejorar las condiciones del personal. La segunda, mejorar las condiciones de los potreros. Y la tercera, mejorar las condiciones del ganado. Porque si no tienes potrero, no tiene sentido que tengas ganado. Papá siempre en todas las reuniones se empeñaba en que había que mejorar las condiciones de los empleados. Él se llevaba de maravilla con todos los trabajadores y los trabajadores lo adoraban a él. Construyó una escuela en la finca y no solo la escuela, sino como hacía mucho calor, después del recreo tenían un sitio donde se bañaban las niñitas de un lado y los varones de otro. El campo enseña mucho, y te enseña entre otras cosas humildad, porque tú en el campo puedes hacer las cosas bien, pero si papá Dios no está de acuerdo y lleve mucho o lleve muy poco, te fregaste aunque no lo hay. Con visión de futuro, de la experiencia ganadera se funda en 1991 el Consejo Venezolano de la Carne. Necesitábamos crear una nueva asociación de puros ganaderos y papá logró aglutinar una buena parte de ganaderos. Entonces logró convocar, incidir en las políticas públicas y ayudar en muchísimos aspectos a los ganaderos en Venezuela. Convecar también recuerda con muchísimo gusto las décadas que estuvo Ricardo Zuluaga en su junta directiva estimulando muchísimo la ganadería venezolana. En los años finales de su vida, su propiedad es afectada por un gobierno que no respeta la propiedad privada y que está en las antípodas de sus creencias libertarias. Su hato es invadido bajo falsas prédicas de reivindicación social. Si queremos que el país progrese, hay que proteger, hay que ayudar, no hay que pelear con las actividades que son más legítimas. Y cuando lo estás haciendo, estás empobreciendo a todo el mundo, estás acabando con fuentes de trabajo y estás
destruyendo la confianza y el espíritu de innovación que se necesita para meter real esfuerzo y trabajo y tiempo en una actividad que de por sí es complicada y es delicada. Creo que la verdadera medida del éxito en un sistema de competencia es cuando tú logras que el producto sea, digamos, comprado por los demás. Porque quiere decir que produciste algo que le hace falta a los otros. Su temprana lectura de los pensadores liberales, entre ellos el profesor von Hayek, el profesor Milton Friedman, le dieron a él una fuente de conocimiento que, analizado, reflexionado, se transformó posteriormente en ideas que él intentó transferir a las nuevas generaciones. Cuando a él le toca estar en la parte ya gerencial y directiva de la compañía, empieza un poco esta etapa de los años descolonizadores, de los 50 y 60, donde el Estado paternalista y las acusaciones de monopolio. Yo supongo que papá, viendo ese contraste, se le ocurre, con Nico Zuluaga, se inscriben en la Sociedad Montpellier, una academia internacional dedicada a la filosofía política, con el propósito de regenerar las ideas del liberalismo clásico, de tal manera de refutar el socialismo que venía en una etapa de claro crecimiento. No se progresa haciendo más de lo mismo, se progresa haciendo algo distinto. Pero cada vez que intentas hacer algo distinto estás tomando un riesgo, porque no sabes cómo te vas. Pero así se progresa. En los años 60, Nico Zuluaga fundó el diario La Verdad, donde Ricardo también tenía una participación respaldando a su primo Nico. Estamos hablando de un hombre que es de los pocos liberales clásicos que ha habido aquí en Venezuela. Enrique Pérez Dupuy, Nicomés Zuluaga, Carlos Rangel. Ricardo estuvo siempre, fue siempre un promotor de las ideas liberales, pero su visión era ortodoxa sobre el liberalismo económico y sobre el papel del Estado en el desarrollo de la economía. En un asunto tan importante como la situación petrolera, él ha escogido ponerse del lado de los árabes en el momento que los rusos están ganando francamente la pelea y hacen insinuaciones amistosas a los Estados Unidos. El señor Putin, que es el amigo del señor Chávez, es en realidad hoy en día el que ha aumentado, produce más de 7 millones de barriles y tiene capacidad para 12. Y nosotros hemos venido reduciendo producción para que la coja la competencia de la manera más absurda. Las ideas de don Ricardo iban contracorriente ya de lo que es una sociedad colectivista, un Estado que quiere controlar al ciudadano, que quiere reprimirlo y limitarlo en sus libertades. Don Ricardo había estado también formando parte de muchas asociaciones de tipo liberal y actuaba tanto en el campo empresarial como en el campo político de una manera sistemática. Y aquí en Venezuela fue uno de los promotores, fundadores de CEDICE. CEDICE son las siglas del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, con el objeto de promover, divulgar, formar y generar conocimientos sobre la importancia de los principios de las ideas de la libertad. En todas las reuniones en las que generalmente intervenía con ideas siempre inteligentes, oportunas y perfectamente realizables. Fue un auténtico maestro. En la más amplia y profunda dimensión del maestro. Aquel que enseña con sus conocimientos, pero que por sobre todo enseña con sus actitudes consecuentes. Estaba siempre en una actitud de aprender más, de aprender de todo el mundo.
incluso de la gente más sencilla, de la gente más humilde. Cuando hablaba Ricardo Zuluaga, la gente, y eso que hablaba bajito, no pegaba gritos, hablaba, todo el mundo bajaba la voz y lo escuchaba. Realmente un ejemplo de ejercicio ciudadano, y me falta decir algo, y de amor por Venezuela. Pocas veces he conocido a un empresario en América Latina que dedicara casi tanto tiempo a sus empresas como a las actividades políticas que él defendía, siempre de una manera mesurada, simpática, cordial. Comentamos en muchas oportunidades la situación de Venezuela bajo la presidencia de Chávez, y Ricardo observaba en ello con una gran preocupación, con una gran inquietud, cómo transformar una sociedad bajo una concepción, primero que nada, de un poder total del Estado, haciendo perder la concepción auténtica que debe tener una sociedad vinculada a la idea de la libertad, en que el Estado está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio del Estado. Es cuestión de dejarlo que coseche los males que ha sembrado. Mientras más tarde cambie o se caiga, probablemente la gente se podrá dar cuenta más de la catástrofe económica que ha producido, económica, política, de libertades. A mí me impresionaba muchísimo su vehemencia al advertir sobre el efecto devastador que tiene el socialismo en las sociedades. El 28 de abril de 2000, en una agresiva operación en la Bolsa de Valores apoyada por el gobierno, la empresa fundada por su padre, que en manos venezolanas ha prestado un eficiente servicio y de gran estima por más de 1 millón de suscriptores, pasa a manos de un propietario extranjero. Recuerdo cuando hubo la compra hostil a la electricidad de Caracas y otros momentos, y él como accionista se quedó solo. Es decir, él dependía con una tenacidad y con una valentía admirable aquellas cosas en las que creía y las que quería. Consecuente con sus principios y valores, Ricardo Zuluaga, consciente del impacto negativo en el patrimonio de los empleados que con preocupación le consultan, les recomienda vender sus acciones. Él, en cambio, a pesar del perjuicio económico personal de la compra hostil de AES, por fidelidad a su empresa, conserva sus acciones. Ricardo Zuluaga fue un campeón de la libertad, amante de Venezuela. Era una figura extraordinariamente democrática que amaba el diálogo y los argumentos, las razones, de una manera extraordinariamente civilizada y poco frecuente en el caso de América Latina. Y yo creo que su legado es precisamente haber dedicado toda su vida a lo que él creía y a lo que él quería. Creía en la libertad y amaba a su país. Y hasta el último día de su vida dedicó todo su esfuerzo, su talento, sus ideas y su energía a hacer eso de Venezuela una nación libre. Hombre sencillo. Su vida, obra empresarial y pensamiento liberal es un importante legado para la Venezuela en permanente búsqueda de un mejor destino de justicia social y libertad. Un gran venezolano que deja imborrables recuerdos a los amantes de la libertad.